Quería hablar hoy de cuando sentimos que todo se termina. No solamente nos pasa con una relación, nos pasa a veces con nuestro trabajo, con algunos acontecimientos en la vida, cuando alguien se va de nuestro lado, no solamente porque fallece, sino porque simplemente algún vínculo importante se pierde. No hay posibilidad de que hayamos llegado hasta aquí sin haber sentido que en algún momento todo se terminaba. La vida, en definitiva, siempre nos invita a pasar por este impresionante, gran y espantoso momento de sentir que todo se termina. Quiero explicar un poco por qué en algún momento de la vida llegamos a experimentar esto. Cuando nosotros nacemos, tenemos psiquis, tenemos emoción, tenemos cuerpo. Indefectiblemente, la materia es o deja de ser, es o perece. Entonces tenemos, en definitiva, un cuerpo que tiene un final. Nacemos sabiendo que hay una muerte. La psiquis sabe, se llama el sujeto cruzado, que hay una parte que le falta, que hay una parte que no está y que no va a estar nunca. Cuando el bebé nace y está dentro de su familia, necesita. Miren la palabra que estoy utilizando, necesita. Cuando un bebé necesita, significa que no se puede abastecer a sí mismo de abrigo, de compañía, de calor y de alimento. Por eso, en mi teoría de pensamiento, digo que las dos grandes heridas que sufrimos, y de allí vienen todos nuestros problemas, son la soledad y el desamparo. La soledad porque solitos no podemos sobrevivir. Somos muy prematuros, somos muy inmaduros, necesitamos que alguien nos alimente y que alguien nos dé amor. Los bebés que están solos mueren de marasmo. El marasmo es un fenómeno que se da cuando los seres humanos, y le pasa también a los monos, cuando no sienten el contacto físico, el amor. No pueden sobrevivir sin ese cariño, sin ese cuidado. Entonces, soledad y desamparo son algo que vienen con nosotros. Y no importa la historia que hayamos vivido, no importa los padres que tengamos, tíos o abuelos que nos cuiden o no. En algún momento de nuestra primera infancia, hasta los 5 años, sufrimos en algún momento de alguna sensación de soledad o desamparo que resuena con la marca y la herida que ya traemos. Entonces, siempre va a venir con nosotros la idea de un final, la idea de que todo puede morir, de que indefectiblemente algunas personas lo sienten como un abandono, no algo que se termina, pero que se termina de una forma abrupta. Una muerte es abrupto, es algo irreparable, es algo que cambia de estado. Un abandono es algo inesperado que de repente sucede. Ese ser al que yo amaba ya no está más. Este trabajo que yo quería no lo tengo más. Entonces, muerte, abandono, son sensaciones que nos marcan y nos recuerdan esta herida primaria, esta emocionalidad tan estructural de la psiquis y de la emoción que son la soledad y el desamparo. Y es por ello que a lo largo de nuestra vida, a veces en las relaciones amorosas, a veces cuando nos quedamos sin el trabajo que tenemos, cuando se pone en juego nuestra seguridad económica o física a través de alguna enfermedad o algún problema de salud, automáticamente estos dos grandes nudos se colapsan, ¿no? Se nos muestran de una manera tan cruda, tan cruel y tan grande que sentimos que nos vamos a perder. ¿Y por qué nos perdemos? Por el miedo. El miedo a que lo peor pueda suceder. La gente sufre más de el miedo a sufrir que de la muerte en sí misma. Casi siempre las personas, cuando ya están por atravesar esos últimos minutos de su vida y están por morir, el alma ya empieza a salir del cuerpo y a entrar, y la persona entra como en un estado de sedación, como un estado de tranquilidad, donde ya la psiquis empieza a disolverse, a entrar como en una nebulosa, como a perder el contacto de la realidad, ¿no? Esta frecuencia beta, esta frecuencia de alerta, de vigilia que compartimos, por ejemplo, nosotros en este momento, donde yo les estoy contando, explicando algo y ustedes están atentamente intentando absorber, escuchar, entender,
puede interesarles o no, pero donde ustedes están activos, ¿no? Con la mente, con el hemisferio izquierdo bien activo. Entonces, cuando se pone en juego ese gran miedo, perdemos todos los recursos y todas las herramientas que habíamos adquirido hasta ese momento. El miedo es como un estado crítico donde toda la emocionalidad vibra y resuena en un estadio tan sobre exagerado, tan sobre reactivo, que nos devora. Es un enorme temblor, es una sensación de parálisis que nos conmueve, que nos toma absolutamente, que no nos deja pensar, que nos obnubila y que nos empieza a debilitar de una manera tan grande que todo eso que nos empezó a devorar nos termina devorando por completo. El miedo a la muerte, el miedo a que esta enfermedad me lleve a la muerte, el miedo a que esta pareja que me dejó me condene a la soledad de nuevo o por primera vez, que este hijo que se aleja me haga sentir que no tengo ninguna función más en la vida, que al perder este trabajo no pueda conseguir otro y entonces muera porque no pueda encontrar los recursos para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Este miedo, esta exageración, es aún peor que la muerte, es aún peor que lo que tanto tememos. Entonces, en ese paso previo a la muerte, en ese paso previo a o en ese paso post a un abandono, a una pérdida de un trabajo o a cualquier cambio que no esperábamos, todo ese miedo es realmente algo que nos toma por completo, que nos deja perplejos, sin recursos, debilitados, temblorosos y paralizados. Imaginen que en este cuadro es imposible ni recordar los recursos que teníamos, ni utilizarlos, ni hacer nada. Estamos totalmente sobrepasados y atravesados por un montón de condicionantes. Muchos de esos condicionantes los crea nuestra propia mente. Así como nuestra mente, cuando tenemos un proyecto, pone un montón de ideas, de caminos, de posibilidades, de puertas que se abren y de creatividad en función a ese proyecto, esa mente es igual de tóxica y puede ir para el otro lado y ser totalmente destructiva. Entonces en nuestra mente tenemos una parte creativa y constructiva y tenemos una parte destructiva que nos lleva a eso con lo que vinimos. Vinimos cruzados, vinimos con un pedazo que nos falta, vinimos no completos y entonces recordamos nuestra esencia que va más allá de nuestros padres y va más allá de nuestra familia, con lo cual no importa la familia que elegiste al encarnar, sino cualquiera de nosotros. Todos nosotros tenemos una falta, todos nosotros somos sujetos cruzados, todos nosotros tenemos un cuadradito que nos falta en ese tablero. ¿Para qué? Para que las fichas se pongan en movimiento. Hay un jueguito que es un cuadrado, un marco que tiene supuestamente 16 cuadraditos, pero el 16 está faltante. Entonces se desordenan las 15 fichas que corren pegadas a ese marco, se mezclan y después hay que tratar de ordenarlas, obviamente del 1 al 15 porque el 16 falta. Si ese 16 no faltara, no podríamos jugar a la vida. Entonces, venimos a este mundo, venimos con esa faltante, venimos con ese 16, esa fichita 16 que nos falta, porque si no las 15 fichas que juegan dentro del marco no podrían moverse, no podrían crear una experiencia de vida. Entonces estamos medios como entrampados en ese marquito donde tenemos esas 15 fichas, esa 16 faltante, pero de la que no podemos movernos, porque indefectiblemente esas fichas corren dentro de un marco, nosotros no las podemos sacar y ordenar desde afuera, sino que tenemos que entrar a jugar las reglas de ese juego. Tenemos que jugar las reglas de esta vida. En esta vida las reglas se tratan de superar nuestra soledad y nuestro desamparo, entendiendo que nosotros mismos somos lo que nos completa, que nosotros mismos somos completos con la falta, que nosotros estamos completos con un cierto vacío, porque
la completud humana se trata de tener un 90% lleno y ese 10% que genere ese juego, esa posibilidad de cada tanto, si estamos muy arraigados a algo, eso se pueda ir de nuestra vida y a veces no estamos suficientemente conscientes de dejarlo. Puede ser un vínculo tóxico, puede ser un trabajo que no nos hace feliz y no lo queremos dejar, un lugar donde vivimos y no estamos a gusto, pero no queremos movernos porque es lo conocido. Y la vida nos pega ese empujoncito, nos rompe las estructuras, nos saca del lugar de seguridad, hace esos juegos que no esperamos, no queremos y no elegimos, pero que la vida se encarga, nuestro destino se encarga de movilizarnos, de corrernos, porque si no, no estamos jugando la vida. Y si no jugamos a la vida, esta encarnación no tiene sentido. Ahora, ¿nosotros qué queremos? Que nada cambie. Nosotros queremos sentirnos seguros. Nosotros no queremos atravesar miedos. Nosotros no queremos sentirnos inestables. Entonces, con todo este listado de lo que no queremos, la vida dice, ay, pero esto es muy aburrido, porque vos, una vez que lograste algo, te querés agarrar tan fuertemente que entonces no hay experiencia. Y ahí es donde viene y nos mueve la ficha y nos corre y nos saca la única piedrita de ese arroyo que veníamos cruzando, nos empuja al agua, nos empapamos, hace frío y creemos que vamos a morir y creemos que no vamos a poder, pero siempre el juego de la vida se trata de que al final y a la medida en que estamos dando nuestros pasos, tengamos el recurso de salir. Esto ocurre al principio, en el medio o al final. Esto no tiene un tiempo. A veces las personas pasan por años de crisis. Años. No 1, no 4 meses. Años. 4 años, 5 años, 7 años. Esa cantidad de crisis es la cantidad de tiempo que necesita la vida para rompernos la estructura que está tan agarrada, tan arraigada y tan anquilosada, la tenemos tan hecha parte de nuestra estructura que la vida la tiene que romper y asegurarse de que no queda una sola pieza para que entonces empecemos con los recursos que sí nos quedaron de esa hecatombe y con lo que elijamos que vayamos viendo luego de que todo eso se fue derrumbando, qué nos quedó, qué nos gusta, con quién nos vamos encontrando en ese camino, porque aparece gente nueva, aparece gente que nos habla de otras cosas, aparece gente que nos propone cosas diferentes. Entonces, esto es lo importante, que entendamos que siempre hay una oportunidad y que la oportunidad no se trata ni que estemos despiertos, ni que estemos sintonizados, ni que seamos creyentes de ningún tipo de religión, ni que meditemos, prendamos velas de color, hagamos la vertical, nos crucemos de piernas, creamos en Buda, nada. La oportunidad viene sola, porque así como la psiquis viene sola al ser humano y al encarnar, la posibilidad de rompernos y rearmarnos es parte del juego de la vida. Entonces, la otra vez estaba hablando con una paciente que había tenido una discusión grande con su pareja y la empezaba a tomar esta idea de que era el final y que en ese final ella no iba a tener la oportunidad de enamorarse nunca más y le empezó a agarrar una angustia que era mucho más grande de lo que estaba sucediendo. Primero porque no sabemos si ese era el final de la relación. Segundo, no pasó suficientemente tiempo como para saber si ese vínculo realmente con el pasar de tiempo ya es suficiente y no le aportaba. Entonces, tiene que pasar tiempo. Cuando los eventos ocurren, tiene que pasar tiempo. Cuando nosotros vemos una explosión o un derrumbe, en el momento donde se está todo colapsando, no podemos sacar ninguna teoría. Tenemos que esperar que el derrumbe termine, que el sismo o el terremoto acabe, que todas las resonancias y las réplicas se detengan para poder ver qué quedó, para poder ver con qué me quedo, qué puedo reciclar y qué dejo en ese derrumbe para siempre. Entonces, lo que no haces, lo hace la vida por vos. Cuanto más nos agarramos a las cosas, la vida más fuerza tiene que hacer para sacar si esas cosas no le hacen bien a la evolución del alma, a lo que el alma vino pactando a vivir.
Lamentablemente lo que pactó nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro hemisferio izquierdo lo olvida. Entonces lamentablemente la pasamos mal porque creemos que si estábamos con esta pareja de hace tantos años, compartiendo toda una vida, con hijos ya tan grandes y de repente me encuentro sola y ya no sé qué voy a hacer, como me pasa con un montón de personas que después de un matrimonio larguísimo, con hijos ya grandes, se sienten vacías, sienten que su vida se acabó, hasta que pasa un tiempo y se dan cuenta que la pasan increíble con amigas, que empezaron a hacer de todo, que tienen actividades que ni soñaban y que tampoco realizaban junto a ese hombre que tenían al lado. O sea, uno va como acomodándose al ritmo de las personas con las que comparte y convive, pero esa no es la única forma de vivir. Hay un montón de formas que ni siquiera soñamos, ni entendemos, ni sabemos, ni conocemos. Entonces, esa diversidad, esos miles de caminos posibles están todo el tiempo abiertos, son todo el tiempo una posibilidad. El tema es que nos empezamos a achicar, a coartar ese pequeño o esos dos pequeños caminos que son la rutina de nuestro día a día. Me levanto a tal hora, de lunes a viernes hago tal, mi trabajo se ocupa de esto, mi relación es esta, mis hijos hacen esto, o mi familia o mis amigos hacen lo otro, y entonces mi rutina es, y resulta que de repente la rutina se rompe, pero no quiere decir que no haya miles de posibilidades más. Vos vivías en una rutina que en definitiva te estaba empobreciendo, porque cuando esa misma rutina se vuelve algo de años, años y años, resulta que tu vida se empobrece. ¿De qué? De posibilidades, de creatividad, de conocer cosas distintas, de experimentar situaciones diferentes. Te pueden gustar o no. Cuando nosotros vamos a comer una comida diferente, étnica, de otra cultura, puede gustarnos o no. Lo interesante es la experiencia. Entonces ahí nos encontramos con la posibilidad de la vida que todo el tiempo nos está invitando y empujando a vivir experiencias. Entonces, volviendo al punto del principio, cuando decíamos, bueno, cuando todo se acaba, bueno, ¿qué va a pasar si yo no estoy con esta pareja? ¿Qué va a pasar si toda esta carrera que hice en esta empresa o de este oficio del que me ocupaba ya no está más? Van a pasar miles de otras cosas que ni siquiera te imaginas y que no te tenés que ocupar en saber, porque la vida te lo trae, porque la vida es muchísimo más creativa que nosotros, porque las opciones y los caminos que se nos abren son millones más de los que podemos siquiera pensar e imaginar que existen. Entonces, cuando nuestra mente se dirige a ese cuando todo se acaba, lo único que tenemos que decir es, esto es una fantasía, esto es una creencia que yo tengo. ¿Por qué? Porque desde el minuto, desde el segundo donde viene esta vida, por supuesto que todo se podía acabar, porque yo era prematuro, porque era un ser que no podía defenderme ni abastecerme y dependía totalmente de otros, para abrigarme, para alimentarme y para que alguien me demostrara un poco de cariño para no morir de marasmo. Entonces, como vivimos al principio de nuestra vida, a los primeros segundos, tan absolutamente dependientes, hay un miedo que queda subyaciendo, que queda latente y presente a cada momento, que se pone activo, que se exacerba cuando algo cambia inesperadamente. Cuando algo que no veníamos venir ocurrió. Ni más ni menos, hace unos años la pandemia. De repente sucedió el gran colapso. Y en ese gran colapso, algunos se acomodaron, porque algunos rápidamente y muy resilientes se dieron cuenta qué ritmo traían, qué lejos estaban de sus vínculos primarios, cómo estaban en un vínculo de pareja que era totalmente negativo y empobrecedor, qué pasaba con este trabajo donde no éramos felices, etcétera, 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 todo lo que nos fue ocurriendo a todos. Y lo que después conversamos entre nosotros, que si a veces no nos pasa a nosotros, le pasa a otros, y también nos permite conocer la experiencia de otros. Siempre digo que la experiencia no es heredable, pero sí podemos estar atentos a escuchar la experiencia de otros y tratar de abrir nuestra mente lo más posible para tratar de aprender, de abrir esa creatividad, de abrir nuestra cabeza para mirar la vida desde la mayor cantidad de ojos
que podamos. ¿Por qué? Porque es una manera de abrir nuestra mente y es una manera de que la creatividad tenga mucho más potencial, porque tenga mucho más alimento y muchos más ingredientes para crear nuevas y nuevas recetas. Entonces, cuando todo acaba, nada acaba, sino que todo comienza. Ahora, un todo que no conocías, un todo que te puede sorprender, que te puede agradar, que puede no, que puede durante un gran tiempo ser una experiencia continua de cambio que a nadie de nosotros nos gusta, a nosotros no nos gustan los cambios, nos gusta estar siempre en un mismo lugar, sentirnos que siempre la rutina nos acomoda, bueno, desayunamos, comemos cierta cantidad de ingredientes, todo el tiempo estamos dando vuelta por lo mismo. Todo el tiempo los seres humanos automáticamente, no solamente porque hay una suerte de seguridad que se pone en juego, sino porque también somos vagos. O sea, hay una parte donde en realidad una vez que encontramos más o menos una rutina para cumplir, la seguimos. ¿Por qué? Porque nos queda cómodos. Porque en general hay una suerte de comodidad que viene intrínseca al ser humano. No queremos todo el tiempo estar explorando, todo el tiempo estar abriendo caminos, todo el tiempo tener que empezar de nuevo, de alguna manera. Si yo abro caminos, si yo todo el tiempo cambio, ¿qué hago? Empiezo de nuevo. Entonces, como hay un poco de haraganería, pero está bien porque es parte del equilibrio, en algún momento decimos, bueno, listo, ya está. Me moví un poco, creé un poco, pero bueno, ahora quiero acomodarme de nuevo. Entonces, cuando todo termina, que era el principio de esta charla, y con esto quiero concluir, nada termina, todo comienza. Ahora, te puede resultar incómodo, pero es parte del juego de la vida del cual no nos podemos correr ni salir. Lamentablemente estamos jugando siempre en un marco que lo elegimos nosotros mismos, lo eligió nuestra alma porque eligió en qué país íbamos a nacer, con qué características de personalidad, qué familia, cuál iba a ser el marco de esa familia, y dentro de ese cuadro y ese marco donde esas fichitas que les contaba al principio no se pueden mover, hay un montón de opciones y nos suceden un montón de cosas a lo largo de la vida, pero muchas son incómodas y no estamos acostumbrados y no nos gustan. Solo queremos la comodidad, solo queremos cumplir nuestros deseos, solo queremos hacer lo que nos sienta bien, solo queremos comer lo que nos gusta. Y la vida se trata de un montón de variedades, donde a veces, creyendo que vamos a comer algo que no nos gusta, nos sorprendemos con un nuevo sabor, que lo tomamos y lo sumamos a lo anterior. A veces en un perfil de pareja que se nos ocurrió decir que no nos gustaba, nos podemos encontrar con una enorme sorpresa de una compañera o un compañero que nos sorprenda enormemente y enriquezca muchísimo esa rutina, esa mirada cortita que teníamos con un montón de variedades. En estas personalidades, en algún momento me puse a hablar de signos, de la compatibilidad y la no compatibilidad. Yo digo que todo compatibiliza con todo porque las personas se nos cruzan para enriquecernos. A veces, ojo, para enriquecernos molestando nuestro equilibrio, para enriquecernos desde un vínculo tóxico. No siempre nos enriquecen desde algo que se perpetúa en el tiempo, o que dura, o que se potencia, sino que a veces las personas vienen a ponernos en juego, las personas vienen a desacomodar, a darnos, a mostrarnos una experiencia de vida, justamente para ver si la queremos elegir o no. Pero tiene que venir eso diverso, eso distinto. ¿Para qué? Para enriquecernos. Porque la vida se trata de diferentes experiencias y si nos paráramos siempre en ese mismo lugarcito chiquito que solemos pararnos casi todos los individuos, porque una vez que estamos cómodos nos queremos quedar ahí, entonces no habría experiencia de vida y nos perderíamos toda esta encarnación en haber hecho lo mismo una y otra vez. Reconozco que la vida es durísima, reconozco que nos pasa muchísimo más incómodo que lo cómodo y lindo, pero cuando tenemos estas charlas, cuando podemos recordar que la vida se trata de incomodidad, que la vida se trata de cambio. ¿Por qué? Porque con esa incomodidad y ese cambio podemos activar nuevamente la creatividad, podemos abrir nuestra mente, podemos multiplicar las opciones y nuestras miradas, y de eso se trata la vida. De enriquecernos, de mirar, de explorar, de aventurarnos,
de incomodarnos, de sentir miedo. Muchas veces para lograr nuestros sueños tenemos que atravesar nuestros miedos. Entonces, recordemos que los miedos casi siempre nos llevan a la sensación de vacío. Del vacío de una soledad, el vacío de una sensación de desamparo o también el vacío cuando queremos ir por nuestros sueños. Si nosotros ya revisamos la posibilidad de decir, bueno, ya tomé los recaudos, ya hice todo lo que tenía que hacer, tengo que seguir hacia mis sueños y eso indefectiblemente nos invita a cruzar nuestros miedos. Porque no hay posibilidad de alcanzar sueños si no cruzamos y superamos nuestros miedos. Porque los miedos siempre son una barrera. Los miedos siempre nos detienen, nos paralizan, nos empobrecen y nos aterran, nos confunden, nos dejan totalmente en un estado de debilidad. ¿Por qué? Para eso están. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos. Entonces hay un miedo preventivo que es natural, que viene con nosotros como animales, y hay otro miedo que es muy psicológico y que viene con esta sensación de falsa seguridad en la que queremos siempre estar, rutinaria y cómoda, y haragana, que en algún punto se vuelve tan pequeña que tenemos que, para salir de esta famosa zona de confort, tenemos que atravesar miedos, tenemos que salir de lo que ya se acomodó y se hizo muy pequeñito, y la posibilidad de romper ese límite siempre es atravesando miedos, y suelen ser bastante grandes, pero los sueños se alcanzan con mucho esfuerzo y atravesándolos. Entonces, cuando todo termina, lo único que hace todo es multiplicarse 1.000.000 de veces más. Les agradezco muchísimo la compañía y nos vemos prontito.